Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Desde el versículo 13 hasta el 21 será el texto de la exposición de esta mañana. El cual lleva por título Cueva de Ladrones. Describe momentos previos a la muerte del Señor Jesucristo, a la cual nos aproximamos en el tiempo, en esta etapa del año que está transcurriendo. De modo que le invito a que usted siga su lectura mientras leemos la palabra del Señor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, en el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Oramos. Tratemos de estar en silencio, por favor. Apaguen los celulares, te lo ruego. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que en esta mañana, al abrir tu santa palabra, el poder y la gracia de tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, esté arraigada en nuestras vidas. Y al salir de este lugar y aún mismo dentro de este templo, Señor, oh Dios, nuestras vidas estén en conformidad con tu palabra y lleve gloria a tu nombre y a tu persona. Señor, te reconocemos nuestra incapacidad humana de exponer esta palabra, nuestra incapacidad humana de penetrar el corazón de cada una de las personas que están aquí y las que habrán de oír esto, quizás por medio de las redes sociales. Pero pedimos que tu Espíritu Santo esté, Señor, hablando a cada uno, siendo el maestro en este lugar y de todo aquel que escuche esta palabra. Pedimos todo esto en el santísimo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Hay en esta palabra del Señor Jesucristo, esta palabra de Dios que describe uno de los últimos momentos antes de que comenzara el juicio del Señor Jesucristo, su muerte y posterior resurrección, algunas enseñanzas para la iglesia de hoy fueron enseñanzas del Señor Jesucristo para los que estaban con Él y los que asistían al templo en esos días, y es una enseñanza del Señor Jesucristo también para los días de hoy, particularmente para la vida de la iglesia en su conjunto. En primer lugar, la
La primera enseñanza a la que me quiero referir en esta mañana es que debe existir en nosotros, en la iglesia del Señor Jesucristo, un celo por la casa de Dios. Debe existir en nosotros un celo por la casa del Señor, por el lugar dedicado, consagrado a la adoración de Dios. Allí en el párrafo que vamos a exponer ahora, nos encontramos en primer lugar lo que el Señor Jesucristo ve al entrar en el templo allí en Jerusalén. Dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El Señor Jesucristo entra en el templo, sube al templo de Jerusalén, y hay tres cosas tremendas con las que el Señor se encuentra allí, que no solamente las va a denunciar de palabras, sino también va a intervenir con hechos. Y son la explotación y la estafa del pueblo, es el comercio instalado en el seno, en el corazón del templo de Dios, y en tercer lugar, la degradación a que llevaron al templo de Dios. Quiero repetir esto, por favor, y si tiene papel y lápiz, anótelo. Las tres grandes, por lo menos las tres grandes y terribles situaciones en las que el Señor Jesucristo encuentra el templo de Jerusalén al acudir allí en la época de la Pascua, de la última Pascua, es el comercio en el cual han convertido el templo del Señor, la explotación, la estafa que se hacía en el templo con el pueblo de Dios, y en tercer lugar, la degradación a la que habían llevado y convertido las funciones del templo de Dios. Todas las personas tenían que acercarse al templo de Jerusalén, por lo menos una vez al año. Los que vivían en la diáspora, es decir, lo que se conoce como diáspora, fuera de la nación de Israel, fuera de Palestina, los que vivían allí tendrían, por lo menos una vez al año, tenían que acercarse al templo de Jerusalén para la Pascua y celebrar allí su liberación en el pasado de Egipto, su transformación como pueblo de Dios, reunirse todos allí en Jerusalén para la Pascua, celebrando el culto y la adoración de Dios por medio de los sacrificios como se hacía en ese momento. Cerca de entre 150.000 y 200.000 personas eran las que se reunían en Jerusalén para la Pascua. Algunos dan otras cifras mucho mayores, pero en general es aproximadamente la cantidad de personas que estaban allí, listas para celebrar la Pascua del Señor. La gran mayoría de ellos que venían de distintos países tenían necesidad venían con monedas, con dinero extranjero, por lo tanto estaba estipulado que debía ser cambiado ese dinero para entregarlo como ofrendas en el templo, o también para ser utilizado en la compra de los animales que se utilizaban para presentar los sacrificios al Señor. Los romanos no querían que ellos que gobernaban en el lugar, no querían que hubiera cualquier tipo de moneda.
preferían algunas monedas en particular, no tanto por la imagen que había en las monedas de algún rey, etcétera, sino por el peso, el valor del metal con que estaba confeccionada la moneda, de modo que todos los que estaban fuera de Palestina y acudían tenían necesidad de los cambistas. Pero de lo que no tenían necesidad todas las personas que tenían que cambiar el dinero para comprar los animales o para entregar sus ofrendas era de que los explotaran, era de que les cobraran un cambio que no era lo que correspondía, era que los estafaran en el mismo templo del Señor al cual venían a rendirle adoración al Señor. Y esto es uno de los aspectos que el Señor Jesucristo se encuentra en el templo de Jerusalén allí cuando entra. La estafa que se estaba haciendo en el corazón mismo del templo de Jerusalén, en el templo de Dios, en la casa del Señor, en el lugar donde se rendía adoración al Señor. El mismo pueblo de Dios que habría venido de lugares remotos, quizás de Europa, lo que hoy conocemos como Europa, o del Asia Menor, o de las islas del Mediterráneo, del norte de África, de los lugares de Arabia, de los lugares de donde fuera, que acudieron al templo para celebrar su adoración al Señor, eran estafados en el mismo templo del Señor por estos cambistas que gozaban con la protección del liderazgo, y llamo su atención a esto, gozaban de la protección del liderazgo de los líderes religiosos del templo, empezando con el sumo sacerdote, con toda su familia, estafando al pueblo. Segundo que vio el Señor Jesucristo cuando subió al templo de Jerusalén, en los miles de personas que estaban allí, era el comercio en que habían transformado el templo de Jerusalén, la casa de Dios, lugar donde las personas venían no solo en Jerusalén, no solo de Palestina, de la nación, sino desde fuera de la nación de Israel, se llegaban a ese lugar habiendo viajado miles de kilómetros. El corazón del judío palpitaba cuando llegaba o veía desde lejos el templo majestuoso, el símbolo del lugar donde Dios estaba, el símbolo de la nación, del pacto de Dios con Israel, convertido ahora ante los ojos del Señor Jesucristo en un comercio vil. Dice la palabra del Señor aquí, describe las ovejas y los bueyes y las palomas. Caros unos, baratos los otros. Las palomas son la ofrenda de los pobres. Las ovejas y los bueyes tenían otro precio. Habitualmente debían estar en los corrales fuera del templo de Jerusalén. Mas el sumo sacerdote y toda su comitiva de ladrones los habían hecho instalar dentro de lo que se conoce como el patio de los gentiles, el lugar donde debían estar los que no eran judíos y venían a adorar a Dios. Estaba ocupado por bueyes, por ovejas, para ser vendidos comercialmente y vendidos a precios de estafa. Ninguna ley decía que el judío tenía que comprar ni el buey ni el cordero en el templo. La ley en el Antiguo Testamento dice lo que el judío, el devoto de Jehová, tenía que traer, la clase de animal que tenía que traer. Pero ¿quién lo examinaba? Los sacerdotes.
Y hay de aquel que se le ocurriera traer algún cordero de sí mismo, porque alguna falla iba a tener. Por lo tanto, más vale que no trajera nada, juntara la plata y se le comprara a ellos. Y esto es lo que Jesús ve, que la casa del Señor, el templo de Dios, el lugar dedicado a la adoración del Señor, se había convertido en una casa de mercado, de un vil comercio. Se había convertido en un lugar de estafa al pueblo del Señor. Y en último lugar aquí, lo que también el Señor Jesucristo ve es lo que todos estos animales producen. Imagínense que en el templo de Jerusalén, aunque era un lugar grande, la cantidad de bueyes y ovejas con sus excrementos, con sus olores, con sus desechos, inundando el templo de Jerusalén. De por sí el sacrificio de animales es algo que trae olor, que es sangriento, que no es necesariamente limpio. Pero una cosa era el momento del sacrificio, y otra cosa es haber convertido parte del templo de Dios, de la casa del Señor, en un corral, en un lugar en donde los animales lo utilizaban para todos sus desechos. Y la ira del Señor se encendió en gran manera contra todos los que estaban allí. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 10, capítulo 11, versículo 15, nos describe el mismo momento y con otras palabras, el sentir y la actitud del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es interesante que es la actitud ahora del Señor Jesucristo de interrumpir el culto ante la magnitud de lo que está viendo, el comercio, la estafa, la degradación del templo de la casa del Señor. Jesús interrumpe el culto y no interrumpe todo lo que se está ocurriendo allí. A Jesús no le importa el dinero que hay allí de los cambistas con lo que se va a comprar los animales y con lo que se va a dar las ofrendas en el templo. Las volcó, las tiró al piso. A Jesús no le importan los animales destinados para el sacrificio de Dios. Los echó a todos. No era difícil encontrar unas cuerdas en medio del lugar en que habían convertido esa parte del templo, el patio de los gentiles, esa parte del templo de Jerusalén. Se hizo un buen azote de cuerdas y echó a todos. Y llamó su atención que echó no solo a los que vendían, sino también a los que compraban. Si alguno quería hacerse la víctima de yo no sé, yo vine acá, a mí me vendieron. Para Jesús son tan culpables los que venden como los que compran, porque todos participan de este comercio en el cual han convertido el templo de Jerusalén. Todos participan
también de consintiendo en esta estafa que se le está haciendo con los cambistas. Todos están participando de alguna manera en esta degradación del templo de Jerusalén, de la casa de Dios, del lugar consagrado para la adoración de Dios. Mi casa, casa de oración será para todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. ¿Qué diría la gente hoy si esto lo dice un pastor? Pero como lo dijo Jesús, y después de esto comenzó el plan para matarlo. No nos conviene alguien así. No conviene. Jesús tiene y se cumple en él la profecía del Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Y esta es la gran enseñanza que el Señor Jesucristo nos enseña también a nosotros. Y quiero repetir por un instante, por favor, permítame, que Jesús no se quedó con una queja, sino que fue y pasó a las acciones también. Hizo algo para cambiar el estado de situación. La gran enseñanza que nos deja a nosotros es que el mismo celo de Jesús por la casa de adoración de Dios debe estar también en nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Si usted mira en el versículo 14, el Espíritu Santo guiando a Juan, dice que Jesús halló en el templo a los que vendían y cambiaban. Utiliza la palabra templo, mas en el versículo 16 se habla de, no de templo, sino de casa. Jesús dice dos cosas de ese templo. El templo de Jerusalén no es el lugar físico donde no es solo el lugar físico donde las personas se reúnen para adorar a Dios. El templo de Jerusalén es la casa donde mi Padre habita. Sabemos que ningún lugar físico puede contener a Dios, ya sabemos eso. Pero también entendemos perfectamente lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Y estos dos aspectos son muy importantes para destacar. El templo donde las personas se reúnen para adorar a Dios, el lugar físico, sea tan grande como el templo de Jerusalén o sea tan pequeño como este, si usted quiere, también es el lugar donde Dios está presente. También es el lugar, y debemos tener este celo por la casa de Dios y por el lugar donde Dios habita, donde Dios hace sentir su presencia, donde Dios trae salvación, restauración, sanidad, fortaleza espiritual, donde ministra a sus hijos, donde muchos se convierten en sus hijos. Debemos tener ese mismo celo por el templo y la casa que tuvo el Señor Jesucristo. Cuando vemos particularmente hoy en día que los mismos principios que acabo de mencionar, que Jesús presenció en el templo de Jerusalén, lo podemos ver hoy. Porque hoy también en muchos lugares han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. El templo del Señor en una casa de mercado. Ya no es una casa de oración para las naciones
y ni siquiera para los que viven aquí mismo en Buenos Aires. Han transformado el templo de Dios en un lugar de los que llamamos clubes nocturnos. Se entra a un lugar que tiene afuera un cartel que dice templo o iglesia y usted se va a encontrar adentro con esas bolitas de multicolores, con juego de luces, con bandas de música, con humo que sale como las grandes bandas de rock, con un señor que canta y el corito de las señoritas con voz melosa. Eso es la iglesia del Señor. Ya no se venden templos, ya no se venden ovejas, perdón, ni bueyes, ni palomas, no importa si usted es pobre o rico. Si usted quiere entrar hoy a la casa del Señor donde actúan todos estos caballeros, usted tiene que pagar el bono contribución. Algunos dicen que es para recuperar gastos. No tienen vergüenza. Se adjudican títulos de pastores, de apóstoles, de profetas, de salmistas, y no sé, falta dentro de poco de arcángeles. Han transformado la iglesia en muchos lados en una casa de mercado. Usted saldrá de allí con la remerita, con el CD o DVD, no sé cómo le llaman ahora, de turno. Pero quizás ni se ha hablado del Señor Jesucristo. Ni se ha predicado el mensaje de Dios. Cuando se le preguntó a cierto cantante famoso, ¿por qué usted no menciona a Jesucristo en sus canciones? Él dijo, bueno, porque así eso se lo puede cantar el novio a la novia, el esposo a la esposa, comercio. Es un vil comercio. Han convertido la iglesia de Cristo en un mercado. Mientras más seamos, más podemos venderles. No es ni más ni menos que la misma actitud que tuvieron los sumos sacerdotes en tiempo de la Pascua, y no es ni más ni menos que lo mismo que vio el Señor Jesucristo. Transformaron la iglesia, la adoración de Dios, el lugar de adoración de Dios, la casa donde habita, el lugar donde habita Dios, donde hace sentir su presencia, donde manifiesta su poder, su gracia, su misericordia. La transformaron en lugares de centros musicales, de clubes nocturnos. Cambiaron la palabra de Dios por las canciones y a los pastores por los cantantes. Mi casa es casa de oración para las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y de la misma manera que en aquel momento estaban los que vendían, pero también los que compraban, también hoy están. También están los que ofrecen, pero también están los que compran la entrada. Y esto es lo más triste de todo. Porque siempre habrá alguno o algunos que caerán en este tipo de pecado, en esta terrible actitud para con respecto a las cosas santas de Dios. Está la hipocresía de decir que todo esto va a recuperar los gastos. Viven como multimillonarios. No tienen miedo de usar el nombre de Dios en vano, de hacer de la iglesia de Cristo el nicho comercial a donde venderle todas sus cosas.
parte del pueblo de Dios que a veces con ingenuidad, con inocencia, con ignorancia de las Escrituras, y a veces con terquedad también, no solamente defienden, sino que contribuyen para que esto se extienda y se degrade el servicio de Dios. Por causa de vosotros mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Y son muchos los creyentes, e incluyo en ellos a los pastores, que cada vez que uno habla hoy del Evangelio tiene que salir a defender, a hablar primero de lo que no es el Evangelio, que es esta cueva de ladrones, para después, entonces sí poder hablar de Jesucristo. Porque lo que el mundo ve es eso. El mundo no va a ver a los que están bajo el agua en Mozambique, o bajo la nieve en Rusia, o en el corazón del Amazonas, traduciendo las Escrituras para las tribus, asándose bajo el calor los mosquitos, y quizás sin comer. Eso no lo va a ver, pero sí va a ver a estos señores, con sus grandes limusinas, con alguno que viene para ponerle saquito en los hombros. Una verdadera felonía. Habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones, casa de mercado. Y amados, nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos tener el mismo celo que tuvo el Señor Jesucristo por la casa de su Padre y el lugar de habitación de su Padre. Yo sé que lo que estoy diciendo a más de uno no le gusta. Yo no estoy diciendo, este pastor no está diciendo que no está bien que alguien cante. Si quiere cantar, cante, pero no use la casa de Dios para eso. ¿Por qué no alquilan un teatro? No, tenemos que hacerlo con el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Y cuando se alquila en un tipo de lugar de eso, van todos como ingenuos, como ovejas. En lugar del sacrificio, al sacrificio de sus bolsillos. Se hacen llamar pastores. ¿Quién los ordenó? ¿Dónde estudiaron? ¿Cómo puede ser pastor si se la pasa de gira en gira? ¿A qué oveja pastorea? Nadie quiere hacer estas preguntas. Y todos contribuyen con el silencio cómplice, como en aquel momento. Algunos estafaban con las monedas o con el precio de los animales. Y estaban los que iban y pagaban. Hasta que vino Jesús. ¿Qué haría Jesús con todos estos hoy? Haría un buen azote, no sé si de cuerdas, pero estoy seguro que los echaría a todos. Una buena manera de contribuir es no haciendo el juego a este tipo de cosas. Siendo consciente de lo que esto significa. A los jóvenes les interesa más tener una guitarra y estar arriba de un púlpito en donde se los permiten. Acá por lo menos no. Que estudiar las Escrituras. Cuando mi hijo comenzó en el seminario, lo primero que le pregunté, ¿cuántos hay en el ministerio, anotados en el ministerio de oración, y cuántos están estudiando griego y hebreo? 4. Y para tocar la guitarra, 50, 60, 70. Los ministros de adoración.
No vi ninguno en África. Claro, allí no hay cámara de televisión en la selva, ni luz había, ni ofrenda, claro. Allí aquí con amor y dispuesto a arriesgar la vida. Hace 30 años se iban juntando el dinero, ahora duermen en hotel 5 estrellas, pagados por la iglesia. Debemos tener el mismo celo que el Señor Jesucristo por la casa de Dios y no contribuir con este tipo de personas que han transformado lentamente a la casa de Dios en una cueva de ladrones. La segunda enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo es la misma frase con la que empecé. Tenemos que tener celo por la casa de Dios, ya no por el edificio, sino por nuestra propia vida. Le invito a que me acompañe en la lectura del versículo 18 en adelante. Los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El verso 19, donde el Señor Jesucristo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, utiliza 3 palabras que se considera como veladas de alguna manera al pleno entendimiento de estas personas. Utiliza palabras que tienen un doble significado. La palabra destruir era una palabra que se utilizaba para describir la destrucción de un edificio, como también para describir la destrucción de un cuerpo, de una persona. La palabra templo allí utiliza la palabra naos, que es la palabra que se utiliza para describir el lugar santísimo de Dios en el templo. Se usaba allí tanto para describir el lugar físico en el templo donde descendía la presencia de Dios, como para también se podía utilizar para describir a la persona como el lugar de la habitación de Dios. Y la palabra levantar se usaba también para describir la reconstrucción de un edificio, como para también hablar de la resurrección de un cuerpo. Pero los judíos no entendieron lo que Jesús le decía. Ni más ni menos el Señor Jesucristo les estaba enseñando que un nuevo tiempo amanecía para la nación de Israel y para el mundo. Un nuevo templo iba a aparecer ahora después de su resurrección, que es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Una nueva forma de culto iba a acontecer ahora, que ya no sería el sacrificio de animales, sino en espíritu y en verdad. Los judíos no entendieron nada, pero luego de su resurrección los apóstoles comprendieron todo este momento tan tremendo que había allí. Ninguno se atrevió a detener a Jesucristo cuando intervino en el comercio vil que estaban haciendo allí. Simplemente hacen esta pregunta perversa:
La misma pregunta o el mismo comentario perverso que hoy uno puede ver a veces a través de las redes sociales cuando alguno osa decir alguna palabra contra este tipo nuevo de personajes que asolan las iglesias. ¿Con qué autoridad dices lo que dices? Entonces viene la larga lista de comentarios. Ninguno entendió nada. Y la pregunta que le hacen ellos, ¿con qué señal haces tú para mostrar la autoridad para decir lo que tú estás diciendo? Una pregunta perversa. Porque sabían bien que habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Sabían bien las cosas que hacía el sumo sacerdote y su familia con todos los que cambiaban dinero, vendían animales. Era una cueva de ladrones. Pero en lugar de arrepentirse y de cambiar las cosas, hacen una pregunta perversa. ¿Vos con qué autoridad decís lo que decís? Sin embargo, le mostraron al pueblo que lo que Jesús decía tenía razón allí. Porque no lo hicieron ni detener en ese momento. Tampoco lo detuvieron cuando tiró todo al piso, las monedas, echó a todos afuera. Si no hubiera tenido autoridad, ¿por qué lo dejaron seguir? Porque no se atrevieron a ir en contra de Jesús porque sabían que tenía razón. Jesús enseña aquí que va a haber un nuevo templo. Sus discípulos, los apóstoles, entendieron después que no hablaba del templo físico. En el año 70 los romanos lo destruyeron. Lo único que les quedó es esa pared con agujeritos que tienen allí donde van a poner las peticiones de oración. El llamado muro de los lamentos es lo único que quedó del templo de Jerusalén. Pero Dios tiene un nuevo templo que es la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que habéis sido comprados por precio y no sois de vosotros, sino de Dios. Hoy en la iglesia, las personas que han sido salvadas, nacidas de nuevo, lavadas en la sangre de Cristo, reconciliadas con Dios por la muerte de su Hijo, el templo del Señor. Pero también el corazón de cada creyente. Y allí la palabra que se usa en Corintios es la misma, el naos. Hay lugar en nosotros que es habitación de Dios. Y debemos tener también celo por este lugar donde Dios habita. Y cuidarlo. Si me permite la expresión, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, no entristecer el Espíritu Santo con nuestros hechos, con nuestros actos. Malaquías profetizó: vendrá el Señor sorpresivamente a su casa. Y se cumplió en momentos en que Jesús entra al templo de Jerusalén y nadie puede discernir que es Dios mismo el que está entrando a su casa. El Señor vendrá como ladrón en la noche un día, sorpresivamente. Nuestra casa tiene que estar cuidada, tiene que estar preservada. Y todas estas cosas que vemos, anormalidades,
pecados, comercio, que vemos que se ha introducido en la vida de la iglesia, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo. Debemos cuidar que no infecte nuestro corazón y nuestra adoración a Dios. Un día Él volverá. Que ese día no se encuentre bien, y no que hayamos hecho de nuestro propio templo un mercado, llenándonos de basura, adorando a quien no debemos, buscando satisfacciones que no nos sirven, cayendo en nuevas idolatrías, no de becerros, sino de personas. Parecería que la palabra de Dios no les alcanza. Parecería que el poder del Espíritu Santo que un día les transformó la vida, hoy ya no les sirve. A más de uno habría que recordarle las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas: tan pronto habéis vuelto atrás. Comenzaron por el Espíritu y terminan en la carne. Ahora, si no tenemos cantantes, humo, luces, no podemos rendir adoración a Dios. Qué bajo hemos caído. Debemos tener celo por la casa de Dios. Incentivar nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra de Dios, nuestra comunión personal con Él, nuestro tiempo a solas con Él. Poder decirnos, si Él viniera ahora, en este mismo instante, mi casa está limpia, abierta para Él. Examíname, oh Dios, dice el salmista, y ve si hay iniquidad en mí. Debemos cuidarnos mutuamente, unos a otros. Si vemos que estamos caminando mal en ese aspecto, con amor. Yo soy de los que creen que un día el Señor regresará conforme a su palabra, sin aviso. Y por eso creo que todos nosotros, como nos enseña el Señor en este pasaje, debemos tener un profundo celo por la casa del Señor. Celo por lo que se ve, aún celo por nuestra vestimenta cuando venimos al servicio del Señor. Voy a iglesias grandes en donde nada importa. Se puede ir vestido como quiera, mujeres y hombres. Dios es alguien que se menciona, pero no sé si es alguien que está en esos lugares. Porque si realmente sintieran el poder y la presencia de Dios, la bermudita la dejarían en casa. Y las calzas se las taparían o pondrían otra ropa. Hay una iglesia que se está acomodando al mundo y le abrió la puerta al mundo. Debemos tener celo por la casa de Dios, por la santidad del lugar, por la presencia del Señor. Hablo estas cosas y recuerdo en África, hace 2 Pascuas atrás, en medio de la selva, un jovencito de 11 años
con 3 días sin comer. Pero que alguien le enseñó que tenía que ponerse una corbata para ir al lugar de reunión. Eso es celo. Quizás usted dirá, pero no es necesario. Está bien, tiene razón. Pero él aprendió algo bien, que Dios es Dios y nosotros somos quienes vamos a rendir la adoración a Él. Y si hay alguien que tiene que estar bien ese día, somos nosotros. Y si hay alguna manera en que de demostrarle a Él, bueno, debemos encontrar esa manera. Y ese jovencito, aunque tenía hambre de 3 días, amaba a Dios. Tenía celo por la casa del Señor. Ese mismo celo tenemos que tener nosotros. ¿Ven? Amén.